Buenos días a todos. Buen día, Gise. Estamos en el ciclo de aprendizaje del PASC, del programa PASC de Save the Children, en este tercer webinar que tiene que ver con incidencia y campañas digitales y activismo digital. Vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de acciones a través de las herramientas digitales, cómo favorecer que nuestras causas y nuestros mensajes lleguen cada vez a más personas. Y bueno, y este es el ciclo de comunicación digital que estamos haciendo desde chicos.net para todo el equipo del PASC y de Save the Children. Bueno, hoy Gisela Grunín, entonces del equipo, va a contarles un poco acerca de este tema, junto con una presentación, videos. Bueno, así que vamos a charlar con Gisela. Un gusto y los que quieran hacer preguntas, aquí estamos. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Yo voy a compartir una presentación que vamos a poder ver todos juntos. Bueno, en este tercer encuentro vamos a retomar varias de las cosas que vimos en los encuentros anteriores. El primero fue sobre planificar la comunicación digital de las organizaciones. El segundo módulo que tuvimos fue sobre uso de redes sociales. Así que muchas de las cosas que vamos a usar en las campañas tienen que ver con las redes sociales y las voy a dar por sabidas, pero si hay alguna que no haya visto el webinar anterior, por supuesto puede parar y comentar, preguntar, todo lo que sea necesario. Los temas que vamos a tratar van a ser sobre incidencia desde las organizaciones sociales, campañas, y vamos a trabajar un breve, muy breve, sobre prensa y abogacía en medios, porque en general las campañas requieren algo también de abogacía en medios. ¿Por qué nos interesa trabajar el tema de la comunicación desde las organizaciones de la sociedad civil? A veces la comunicación tiene un lugar estratégico y a veces no tanto, y queda para último recurso. Hacer el flyer, avisar a todos a último momento, y la verdad es que cuando nos encaramos una campaña de comunicación, que es lo que vamos a ver hoy, tiene que estar en primer plano la idea, el concepto de entender que los cambios sociales que desde las organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos en temas de derechos de infancia y adolescencia, muchos de esos cambios son políticos, son sociales, pero empiezan también en nuestros imaginarios, empiezan también en el campo simbólico y cultural, y ahí es donde tienen terreno las campañas y los mensajes que podamos abordar desde nuestra organización y también en alianza con otras. De qué manera podemos ir arrimando a lo que llamamos la opinión pública, a lo que llamamos los imaginarios, el sentido común, a las ideas que nosotras y nosotros tenemos. Bueno, les puse acá una frase hay algunas referencias a comunicadores que son referentes en América Latina. Washington Uranga es uno que nos enseñó mucho. Conocer, transformar y comunicar se orienta hacia la incidencia política. Para mí estas tres palabras son clave para todo lo que vamos a trabajar, así que se las puse como inicio, como inspiración. ¿Qué es hacer incidencia? Bueno, como decíamos antes, no es mandar un mensaje suelto y después, 3 meses después otro, sino es una acción sostenida en el tiempo, con objetivos de transformación social, y que no solamente intenta posicionarnos como organización, darnos a conocer, sino que busca influir y generar cambios, generar discusión pública sobre un determinado tema, generar cambios de hábitos, cambios de ideas. Y bueno, y en ese sentido, los que estudiamos comunicación, encontramos que hay varios niveles de incidencia. Podemos estar parados en un primer nivel de incidencia, que es querer o tener la necesidad de dar visibilidad a un tema, decir que existe este problema. Otro nivel de incidencia que le sigue a este es sensibilizar sobre ese tema, explicar por qué es importante darle atención, qué problemas están sucediendo. Instalar la agenda sobre un tema es abrir una discusión, es tratar de incidir en los decisores políticos de ese tema. Y participar en la definición de políticas públicas sería como el nivel de incidencia más avanzado, en el que no podemos estar solos y solas ni
como organizaciones, sino que requerimos también de un movimiento, de alianzas y de poder participar en la esfera pública desde la conversación que podemos armar en conjunto a partir, por ejemplo, de una campaña. Bueno, acá tenemos otra referente que es Sandra Mazzoni, que dice que comunicar estratégicamente es instalar una conversación. Yo les dejo frases inspiradas. ¿Qué cosas nos sirven desde la comunicación para arrancar a pensarnos en una campaña? Pensar que enviar el mensaje en sí mismo está terminada la tarea. Emitir el mensaje no asegura nada. Que uno quiera decir algo no significa que desde el otro lado se haya recibido, ni que se haya recibido, ni que se haya recibido de la manera que hubiera imaginado. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta, tanto desde el lado de la producción como desde quien estamos interesados en que reciba el mensaje. No es una transferencia de información únicamente. Hay que tener en cuenta los factores de época, sociales, políticos, en qué situación va a estar dado ese mensaje, en qué momento de la vida me llega, si estoy atendiendo a otras preocupaciones, si el escenario político del país está hablando de otro tema y yo entro en otra frecuencia. Por eso es necesario también entender de la complejidad de la comunicación y no solamente lo que yo quiero decir en ese momento, porque vamos a estar hablando solos, sino qué cosas sí hacer, algunos puntillitos para antes de arrancar. Bueno, que el mensaje debe ser coherente con las prácticas, objetivos y metas institucionales de la organización. Si soy una organización que defiende derechos de niñas y niños, cualquier tema que vaya a abordar tiene que estar desde el punto de vista del trabajo de mi organización. ¿Qué pasa si quiero hablar de otros temas? Bueno, puedo establecer alianzas con otras organizaciones que fortalezcan mi posicionamiento en ese lugar. Puedo establecer alianzas también con influencers, decisores, tomadores de opinión, formadores de opinión, que no me salía la palabra, formadores de opinión, alguien que esté ya en ese campo y que tenga la autoridad para hacerlo. ¿Qué cosas sí hacer? Ponerse en el lugar del otro. Esto lo vamos a hablar durante toda la charla de hoy. Es importante siempre tener en cuenta a quién estamos hablando, conocer bien cuáles son sus intereses, cuáles son sus prácticas, qué buscamos que haga con nuestro mensaje, qué queremos que reciba de parte nuestra, qué queremos que haga a partir de ese mensaje que le transmitimos. Bueno, debe ser siempre algo comprensible para las otras personas con las que se quiera dialogar, es decir, compartir códigos. Si le vamos a hablar a niños y a niñas, no vamos a hablar un lenguaje técnico sobre, no sé, los tratados internacionales. Vamos a hablarlo en sus códigos, también que sea oportuno. Por ejemplo, no vamos a estar hablando de un tema poco relevante, poco relevante en medio de un terremoto o una situación de sismo o alguna tragedia que la comunidad esté pasando por ese momento. Por eso decimos lo de abordar la complejidad de la comunicación, comprender el contexto en el que circulan estos mensajes. No solamente tengo planificada la campaña para el mes de octubre y entonces la tengo que sacar en octubre. A veces sí, y a veces realmente hay que darse cuenta cuál es el momento oportuno para hacerlo. Bueno, cómo iniciar la conversación y cómo invitar a participar, me parece que también es una pregunta que podemos tener siempre encendida, que nos invita a pensar en las otras personas que van a recibir. Bueno, una de las estrategias para hacer incidencia es hacer una campaña de comunicación y hacerla a través de medios digitales. En la propuesta que les traemos hoy, decimos que vamos a hablar sobre campañas digitales, pero que también tiene mucha ida y vuelta y diálogo con el mundo real o desconectado o físico, como le queramos mencionar que es nuestro mundo. En el sentido de que vamos a hablar sobre activaciones, que vamos a hablar sobre cómo hacer digital algunas acciones que ocurren en el mundo físico, cómo hacer, trasladar al mundo físico algunas cosas que ocurren en el campo digital, porque bueno, es uno de los campos más en donde podemos hacer incidencias, pero como organización estamos en múltiples espacios.
Entonces, bueno, como decíamos, una campaña es un conjunto de acciones planificadas que tienen un objetivo, que se van a hacer en un tiempo determinado. Y bueno, la primera etapa para arrancar a hacer una campaña es definir el problema. El problema que vamos a abordar no necesariamente es el problema de la comunicación. Por ejemplo, un problema puede ser querer disminuir la tasa de transmisión vertical del VIH. Ese puede ser un problema a abordar. Ahora, no es un problema comunicacional. El problema comunicacional que nos vamos a tener que plantear para trabajar este problema va a ser informar a las mujeres gestantes de hacerse el test de VIH durante su gestación o dar a conocer los beneficios de hacerse el test, ¿no? Entonces hay una diferencia, hay algunas cosas que la comunicación puede hacer y hay otras que no, ¿no? Hay un docente que nos decía, los discursos son todos, pero si un perro ladra no muerde, no muerde. Hay cosas que podemos sí hacer desde los sentidos y desde los mensajes que vamos a transmitir en la campaña, y hay otro tipo de problemas que se abordan con otras estrategias. Entonces la diferencia entre lo que puede ser un objetivo comunicacional y el problema a abordar. Bueno, para arrancar necesitamos tener todos los datos disponibles y si no los hay, tratar de elaborarlos a partir de encuestas, de informes, datos oficiales, toda la información alrededor del problema. Con eso se puede hacer un documento conceptual o se puede basar en algún documento conceptual que ya esté elaborado por la propia organización o por la organización con la que nos estamos aliando o, por ejemplo, ahora muchas organizaciones estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible, que también nos indican algunas metas específicas a las cuales llegar en conjunto como sociedad y como organización podemos aportar alguna de esas metas. Entonces, entender cuál es el problema que necesitamos transformar. Y ahí les dejamos como un consejito que cuanto más sencillo se pueda, o sea, todos los datos que necesitamos no van a ser transmitidos en la campaña. Todo eso tiene que poder sintetizarse en una muy breve frase. Por ejemplo, que te pregunten, ¿en qué estás trabajando? Estoy trabajando en, y que te pueda resultar en una sola frase. Ahí, por ejemplo, les dejamos como ejemplo, si están trabajando, sabemos que hay muchas que toman el tema del castigo físico a niñas y a niños. El problema puede ser la violencia en entornos familiares, el castigo físico que es permitido en normas sociales y en normas formales también. Ahora, el problema comunicacional podría ser que abordarlo desde modelos positivos de crianza que no se conocen y que necesitan ser más visibles y valorados. Entonces, sintetizar en lo más resumido posible nuestro problema y nuestro tema. Bueno, parte de conocer el problema es conocer todos los actores sociales intervinientes, y nos referimos a todos. Y nos referimos también a conocerlos, quiénes son, en dónde están, qué edad tienen, a dónde pasan sus vacaciones, si tienen o no vacaciones. Me refiero a qué intereses tienen, qué cosas les gustan, qué cosas les gusta hacer en su ocio, qué cosas con quiénes se relacionan, toda la información que podamos tener de los actores que están interviniendo nos va a servir más adelante. Y por supuesto una campaña puede ser a corto y a largo plazo, pero cada mensaje va a tener que estar dirigido a uno de esos actores, o elegir un actor, no necesariamente todos, pero se complica la comunicación cuando tratamos de hablarles a todos juntos a la vez. Bueno, una vez que sabemos el problema que vamos a trabajar y a quiénes tenemos que abordar, vamos a definir cuál es nuestro objetivo comunicacional. Como ya habíamos hablado, tiene que ser claro, preciso, posible, mesurable y poder responder a las 5 preguntas claves, que es
qué queremos lograr, con quiénes lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que tiene que ver con los mensajes que vamos a producir, dónde lo vamos a hacer, que tiene que ver con los canales y los medios que vamos a usar, y cuándo tiene que ver, bueno, cuándo, eso no tiene mucha vuelta. Bueno, y acá vamos a retomar un poco lo que veníamos hablando antes de los niveles de incidencia. ¿En qué momento estamos paradas y parados para arrancar nuestra comunicación? Nuestro público objetivo, con quien queremos dialogar, ¿conoce el problema? ¿Sabe de qué estamos hablando? ¿Lo reconoce como un problema, algo a cambiar o a fortalecer? Si no es así, tenemos que empezar desde cero y tratar de sensibilizar sobre la existencia de este problema. Si sí se reconoce como problema, podemos avanzar un poco más, motivar a la acción, invitar a participar, invitar a generar nuevas prácticas alrededor de este problema. Entonces, en los distintos procesos que nos podemos proponer, en línea con lo que veníamos hablando, es hacer una campaña de sensibilización que aporta datos para darse cuenta, sobre todo apela a llamar la atención sobre la existencia de este problema. Una siguiente campaña puede ser informativa. Estos a veces pueden estar superpuestos, puede ser de sensibilización y información. Pero está bueno pensarnos previamente en qué momento estamos, para saber en qué hacer más ejes. Una campaña informativa es poder dar los datos accesibles, organizados. Una campaña de participación y comunicación apela a la apropiación de esa información, al empoderamiento de las personas a través de esa información. Y una campaña que aborda el proceso de comunicación social es mucho más abarcativa y aporta a abrir un espacio de encuentro, es un espacio público en general, político, en donde podemos dialogar acerca de cómo poner en marcha algunas transformaciones sociales, transformaciones de hábitos, de comportamientos y también de ideas. Acá les traje un ejemplo en el que estuve trabajando un tiempo, tratando de retomar estas ideas de cuáles son los procesos necesarios en toda campaña. Este es el ejemplo de una organización de Argentina, la organización se llama Doncel, trabaja con jóvenes que egresan de instituciones del sistema de cuidados y se propusieron hacer una campaña que duró unos 2 años para intentar conseguir una ley, que es la ley de egreso, para proteger a jóvenes, mujeres y varones que egresan de los institutos y los hogares de protección. Esa ley que ellos proponían tenía que ver con que una vez que cumplían 18 años, todo su sistema de protección quedaba suspendido. Y a los 18 años y un día tenían que salir, tienen todavía, porque todavía no está todo implementado, del hogar sin sus redes de contención, muchas veces sin trabajo, nos vale, porque con 18 años, sin haber terminado la escuela, sin tener un hogar a donde acudir. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, primero tuvieron que decir, este problema existe. Cuando las adolescentes que estamos viviendo en hogares cumplimos 18 años, no tenemos a dónde ir, no hay nadie que nos ampare. Entonces hicieron una gran campaña contando este problema. Hicieron incidencia en los decisores, trabajaron con los asesores de los legisladores y las legisladoras, diputados y senadores, hicieron conferencias de prensa, hicieron exposiciones públicas, fueron a los medios y hicieron campañas en medios digitales también. Acá les puse algunos de ejemplo. Y todas esas acciones a su vez también fueron subidas a las redes. Entonces, una vez que se informó y se sensibilizó sobre el tema, también se invitó a ciertos debates públicos para contar cuáles eran las alternativas para tener esta ley, y finalmente la ley la lograron. Lograron la ley de egreso que se votó el año pasado, en 2017, y su tarea de información no terminó ahí, porque ahora tiene que ponerse en práctica y todavía tiene que seguir
sensibilizando e informando a todos los actores del sistema que tienen que ponerla en práctica, que todavía no la conocen. Gise, yo te quería preguntar sobre esto. ¿Qué piezas específicas se hicieron para el espacio digital? En esta campaña. En esta campaña, por ejemplo. Bueno, hicieron de todo. Hicieron videos, transmisiones en vivo, flyers, eventos en Facebook para invitar a sus eventos físicos. Como fue una campaña a largo plazo que acompañaba también todo un proceso político, lo primero que, bueno, después lo vamos a ir avanzando, ¿no? Pero primero definieron cuál iba a ser su lema, que en este caso dijeron que sea ley de egreso, y tuvieron varias piezas para explicar cuál es la situación de egreso. Tuvieron muchísimo protagonismo los jóvenes, las chicas y los chicos que forman grupos de egresados, que fueron los voceros de la campaña. Y una vez terminada con la ley votada, también volvieron a hacer otros videos y otras piezas para contar que esa ley se había logrado, y al año incluso de haberse votado, para festejar y celebrar que la ley cumplía un año. O sea, lo mantuvieron en la agenda todo lo posible. Con pauta en las redes, pauta económica. En muy pocos casos, pauta, porque en algunos casos se dirigían al público en general, pero sus redes todavía no eran muy de mucho alcance. Entonces tal vez les convenía más llegar a un medio masivo y subir eso a sus redes, y en algunos casos sí, con pauta específica. Bueno, como decíamos, algunos ejemplos de objetivos comunicacionales pueden ser sensibilizar, visibilizar, informar, empoderar, movilizar. La siguiente etapa es elaborar el mensaje. El mensaje no son necesariamente las piezas. En algunos puntos se coincide, pero es anterior a hacer las piezas. Es definir qué vamos a comunicar y a quién específicamente. Tiene que ver más que ver con definir el lema. Entonces, una vez que sabemos qué vamos a comunicar y a quiénes vamos a querer dirigir nuestra comunicación, de ahí se van a ir derivando cuál va a ser el tono de nuestra comunicación, si va a ser, por ejemplo, para decisores políticos vamos a tener un tono, y si va a ser para las familias va a ser otro, y si va a ser para estudiantes, por supuesto, va a ser otro. Y qué canales también va a tener que ver con qué público nos queremos dirigir, porque estamos en diferentes sintonías, ¿no es cierto? Vamos a tener posibilidad de hablar a través de las redes, a través de nuestra web, a través del mailing, a través de también pauta, y también nos pueden ayudar a hablar a través de canales de otras organizaciones o instituciones o de los medios. Para definir también los canales de una campaña, es importante que sepamos qué alcance queremos tener, si va a ser algo regional, nacional o local. Eso también nos define qué tipo de canal queremos o nos puede ser útil. Y la frecuencia tiene que ver con cuánto tiempo lo vamos a estar publicando. Acá tenemos un ejemplo de otra campaña que les puedo compartir. Esta es una campaña que hizo otra organización también de Argentina, perdón la autorreferencia, pero es las que más conocemos locales. Es una organización que está haciendo una campaña sobre prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, y quería hablarle a chicas de 14 a 17 años, porque acá en Argentina el promedio de inicio de las relaciones sexuales es en los 15 años, y esta organización quería llegar antes de ese inicio, llevar algo de información confiable y poder hablar de cuestiones de prevención, podían desde roles, prejuicios y también algunas informaciones prácticas sobre cómo prevenirse. ¿Y qué hicieron? Acudieron a las youtubers. Hubo 5 youtubers que tenían mucha audiencia de las edades en que se estaba buscando conversar, y se habló con estas influencers, se dialogó juntos
cuáles podían ser los guiones de cada uno de los videos que ellas después subieron a sus propios canales, y a través de esta estrategia se logró un alcance mucho mayor que si la organización misma lo hubiera puesto en su canal de YouTube. O sea, a partir de saber cuál era el público objetivo, eso nos da pautas de dónde podemos encontrarlos. Con toda esa información de qué queremos comunicar, a quién, a través de qué medios, se arma un brief. Un brief, no se asusten, en general, algunos de estos procesos se resuelven internamente en la organización, pero algunas otras veces tenemos oportunidad de hacerlo de manera un poco más profesional, y en ese caso podemos acudir a diseñadores gráficos, algún equipo creativo, productoras, y en ese sentido tener un brief organizado, que es un documento breve, sintético, de cuál es el problema, de qué queremos hacer con la campaña, de a quién nos dirigimos, en un papel para poder compartir. El brief incluso incluye todo lo que habíamos hecho previamente como organización en relación a este tema, cómo nos hemos posicionado, y también en cuestiones estéticas, cuál es nuestra paleta de colores del logo, todo eso plasmado en un documento breve que podamos compartir con quienes nos van a ayudar a hacer las piezas de la campaña. Una vez que tenemos el mensaje, vamos a pensar en la idea. La diferencia entre la idea y el mensaje es que el mensaje es conceptualmente que queremos transmitir. En cambio, la idea es cómo lo vamos a hacer, a partir de qué recursos. Y en ese sentido lo podemos asociar un poco más a cuál puede ser el lema de la campaña, y cómo lo vamos a mostrar ese mensaje. Es importante que sea un solo concepto, no confundir a la audiencia con más de un mensaje. Es importante que sea diferente a otros mensajes que estén circulando, sea de otras organizaciones o de otros emisores, para que nos puedan reconocer, que sea creíble desde nuestra organización, y esta es una buena etapa para empezar a testear la campaña, a testear con algún grupo de personas que sea parte del público objetivo al que nos queremos dirigir. Es un buen momento para probar si lo que estamos diciendo se entiende, si hay alguna arista que no tenemos en cuenta y se puede incorporar. Y bueno, algunos de los formatos en los que podemos recurrir para transmitir nuestra idea, se los voy a ir contando con ejemplos. Un ejemplo es la metáfora, es tomar, por ejemplo, esta es una de las piezas de la campaña que estábamos mencionando anterior, de los jóvenes que egresan de las instituciones de cuidados. Ellos querían explicar que cuando a partir de los 18 años quedaban en el desamparo. Y entonces su idea fue que crecer no sea una amenaza, y lo transmitieron a través de la metáfora de la torta que es explosiva. Otro ejemplo puede ser el testimonial, contar la historia a través de sus protagonistas. Esta es también se puede entender como campaña de una fotógrafa que fue registrando en todo el mundo parejas con niñas y adultos. Entonces, a partir de las historias personales y testimoniales de cada una de las nenas, de cómo vivían esa tragedia en sus vidas, y después exponiéndola a través de su página web, y también hizo exposiciones físicas, se pudo dar a conocer esta situación que pasa en un montón de niñas en el mundo, de las cuales en algunos lugares no se tiene conocimiento. Otro ejemplo es el de la demostración. Bueno, aquí fui tomando algunos ejemplos de las organizaciones del PASC, pero el típico ejemplo de la demostración es el del lavarropa, el del
polvo para lavar la ropa, que te muestra la mujer que lavó la ropa con un detergente y la otra que lavó con el otro, y cuál es el más blanco. Ese es el típico del formato de la demostración, que podemos usar también con otros fines. Otro ejemplo es el de la dramatización. Perdóname, ¿ese por qué sería de demostración este? Bueno, me parece que aborda el tema del trabajo de niñas y niños y explica con información cuál es la causa, la consecuencia de por qué se hace. Uh-huh. Esta campaña me encantó, la estuvo haciendo Save the Children en México durante este año, fue muy fuerte. Lo hicieron a través de una dramatización de distintas situaciones de vulnerabilidad que pasan las chicas y los chicos ahí en México. Y bueno, llegaba a un nivel de dramatismo muy fuerte que llamaba la atención, apelaba a los sentimientos, pero también dejaba un mensaje hacia la acción. Así que me pareció un buen ejemplo. Dramatización es cuando se hace una ficción, una pieza que es ficcionada. Claro, se pone en escena una situación que tal vez ocurre en la realidad, pero no es un documental. Bueno, otro de los formatos es el humor. Esta es una campaña de una organización que trabaja sobre el cáncer de mama, que esta ya tiene unos años, de 4 o 5 años tiene esta campaña, fue muy premiada. Ellas querían mostrar en redes sociales cómo hacer un autoexamen mamario, pero Facebook e Instagram no permite mostrar pechos femeninos, pero se dieron cuenta que sí permitían mostrar pechos masculinos. Así que llamaron a Jorge, creo que era Jorge el nombre, y las manos así de esta mujer que están ahí sobre su abdomen, le hacían el examen mamario a los pechos de Jorge. Y a través del humor pudieron transmitir la información, una campaña sobre todo informativa, de cómo hacerse el autoexamen. Una vez que tenemos la idea de cuál va a ser el mensaje de nuestra campaña, vamos a desarrollar las piezas. En general, como pautas generales, seguramente vamos a necesitar algún logo que identifique la campaña, no necesariamente, a veces con el logo de la organización alcanza, pero es bueno que la campaña tenga una identidad visual propia, que acompañe el lema y que pueda tener presencia en todas las piezas que se vayan a hacer sobre la campaña. Y en ese sentido tenemos para compartirles cómo se hicieron las piezas de una campaña, de un proyecto en el que desde Chicos.net estuvimos participando. Se hizo junto a un grupo de organizaciones y de chicas y chicos del sur del conurbano bonaerense. Ellos estuvieron trabajando sobre cómo generar su mensaje, y las piezas que armaron hicieron los bocetos en afiches, y después se las pasamos a un diseñador profesional para que las lleve a las piezas que finalmente se iban a compartir. Y bueno, los voy a dejar un minutito con Martín, que es el diseñador de estas piezas, que nos hizo un video explicativo sobre cómo las hicieron. Hola a todos, yo soy Martín, el diseñador que trabajó en la producción de estos 3 afiches de la campaña Basta de Trata, y les voy a comentar un poco cómo fue el proceso de diseño para llegar a los afiches producidos, partiendo en este caso de lo que habían trabajado ustedes en los talleres. Normalmente cuando producimos un afiche hay un proceso previo que es pensar el mensaje, cuáles van a ser las frases y buscar las imágenes que va a tener el afiche para potenciar este mensaje. Todos sabemos que una imagen habla más que 1000 palabras, así que siempre los afiches es muy importante
que tengan el mensaje no solo en el texto, sino también en una imagen potente, porque llama mucho más la atención de los receptores una imagen que solamente las palabras. A diferencia de un proceso en el que tenemos que empezar nosotros desde cero, acá la primera parte del trabajo ya la habían hecho ustedes y muy bien, así que nuestro trabajo era la mitad, era partiendo ya de algo producido, darle un diseño con una herramienta profesional, que en este caso nosotros usamos el programa Adobe Illustrator, que es un programa de diseño vectorial, uno de los más utilizados para hacer este tipo de diseños, afiches, folletos, etcétera. Una cosa que tuvimos que tener en cuenta fue que los 3 afiches producidos conformaran una unidad gráfica, es decir, que los 3 se puedan reconocer como parte de una misma campaña. Para eso trabajamos utilizando elementos comunes que los hicieran reconocibles. Uno de ellos es el pie de cada afiche en el cual están los logos, que se repite de la misma manera en los 3. Otro elemento reconocible que usamos para que estén unificados los 3 afiches son las tipografías. En los 3 estamos trabajando con tipografías handwriting, se llaman, es decir, tipografías de mano alzada, que simulan justamente este trabajo de mano alzada, irregular, como si lo hubieran pintado, y no una tipografía más seria, que puede ser de palo seco, serif. Otro elemento que usamos fue una paleta de colores pasteles, claros, que un poco, si bien no queríamos que los 3 afiches tengan los mismos colores, sí mantienen la misma paleta para también que se puedan identificar. Y por último, que en cada afiche haya una ilustración importante que ayude a transmitir el mensaje, y la estética de estas ilustraciones tiene que ser con el mismo trabajo, ¿no? La misma forma, las mismas formas. En este caso estamos trabajando con formas planas, sencillas, colores simples, sin sombras. Entonces, de esta manera también logramos que las 3 piezas se reconozcan como parte de una unidad. Bueno, yendo al primer afiche, partimos de la producción que nos pasaron. Por nuestra seguridad, sepamos a quién aceptar. Basta de trata, y por nuestra seguridad sepamos a quién aceptar. Lo que tenemos que encontrar primero para la producción del afiche son los niveles de lectura. Si ponemos todo el texto a un mismo nivel, lo que vamos a lograr es que tenga menos atención en los receptores. Un afiche es una pieza que la persona que lo lee lo va a leer a 2 metros de distancia o más. Entonces, en el golpe de vista le tiene que llamar la atención. Para eso necesitamos una frase importante y después un segundo nivel de lectura. Entonces, en este afiche eso por ahí no estaba realizado, y nosotros tomamos la decisión de que el primer nivel de lectura es basta de trata, y en el segundo nivel de lectura tenemos la frase por nuestra seguridad sepamos a quién aceptar en las redes sociales. A nivel de la producción de la imagen, partimos de lo que habían propuesto los chicos, que está bien, los iconos de las redes sociales en las cuales se puede producir estos casos, y teníamos la clásica mano de stop de basta. Lo único que se nos ocurrió fue darle por ahí una pequeña vuelta de tuerca para combinar la mano, el stop, con los iconos. En vez de tener 2 imágenes aisladas, producimos una sola imagen que tiene más fuerza comunicacional. En el segundo afiche, acá nos gustó mucho la imagen, una imagen que tiene una fuerza grande, metafórica, de comunicación, que ya la imagen en sí misma, si nos ponemos a pensar, ya nos transmite algo, ya nos transmite el mensaje. La mujer como un objeto, como una mercancía, ¿no?
Acá un poco el problema que teníamos para resolver era la gran cantidad de texto. Había demasiado texto y hay un tema acá que hay que tener en cuenta cuando producimos un afiche, que el mensaje estaba dirigido primero a las adolescentes. No creas todo lo que te dicen, puede ser tu hija, pero después ya empezaba a hablar, justamente, no creas todo lo que te dicen, ojo, tené cuidado, eso es para las adolescentes. Pero puede ser tu hija o no seas cómplice de la trata, ya no está destinado a las adolescentes, sino en todo caso a los clientes. Entonces tenemos dentro de una misma pieza dos destinatarios distintos. Eso hay que tener cuidado cuando se produce. Lo que nosotros hicimos para resolverlo, dejamos en la parte principal del afiche todo lo que estaba destinado a las adolescentes, que es lo que tiene que ver también con la imagen, con la mujer como mercancía, no creas todo lo que te dicen, ojo, tené cuidado. Y después, los otros dos mensajes que van destinados a los clientes, los pusimos aparte, en dos bloquecitos en la parte inferior. ¿Está bien? Como para que no pierda sentido a quién le estamos hablando. La parte principal, bueno, es la que va arriba, digamos. Le estamos hablando a las chicas para que tengan cuidado. Una campaña de prevención. Y el tercer afiche, en este caso, no habían producido una imagen, se habían centrado en el mensaje, en explicar de un modo infográfico por qué se producen los secuestros, tratas de personas, violencia, explotación sexual o laboral. Por ahí está un mensaje un poco más pensado, más profundo, pero nosotros ahí sí decidimos agregar una imagen que acompañe y refuerce este mensaje. Por un lado, como dije, también para que conserve la unidad de los tres afiches, que los tres tenían que tener una imagen fuerte, y por otro lado para potenciar el mensaje visual. Y acá también usamos una imagen que es una metáfora, en el caso de... No necesariamente una metáfora, sino una figura retórica que sería más bien una hipérbole en este caso. Pues tenemos la mujer secuestrada con unas cadenas muy exageradas, digamos, ¿no? Que en la realidad eso no pasa, pero nosotros con una imagen, una hipérbole justamente se trata de eso, de hacer algo y llevarlo a un límite de exageración para que llame la atención de los que ven la pieza. Bueno, entonces con esta imagen, que también, fíjense que si vemos la imagen sola de la mujer encadenada, ya nos da una idea de secuestro, de privación. Entonces tenemos una imagen potente y después elegimos también el título, que acá estaba claro en el afiche, secuestros y motivos, primer nivel de lectura, y simplemente después reflejamos el resto de la infografía en nuestro afiche. Así que bueno, esa es un poco una breve explicación del trabajo que hicimos. La verdad que nos gustaron mucho las piezas, estaban muy bien pensadas, muy bien desarrolladas. Así que los felicito y los que quieran seguir trabajando en esta hermosa profesión del diseño, los invito a descubrir Adobe Illustrator, que es un gran programa para eso. Un saludo para todos y muchas gracias, Marcela, por invitarnos en esta actividad. Bueno, y les vamos a dejar algunas recomendaciones prácticas a la hora de desarrollar las piezas específicamente. Sugerimos no usar un lenguaje técnico, incluso cuando nos estamos dirigiendo a personas de nuestro mismo ámbito, porque dificulta los mensajes. Por ejemplo, en esta campaña la hicieron en el subte, en el metro de México, y era una campaña sobre acoso en el espacio público, y a partir de un montón de definiciones del diccionario estábamos hablando directamente sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en el espacio público. No es una frase súper sintética que claramente todos la podemos entender y habla de eso. Otra recomendación que se puede tomar para hacer las piezas es tomar los testimonios
de las personas involucradas. Y en este caso, de ejemplo, es una campaña que hizo el Observatorio contra el Acoso Callejero, pero de Chile. Y traje esto porque la campaña fue muy efectiva. La verdad que además de que los testimonios son muy claros, fíjense que lo hicieron con un recurso gráfico súper simple. Yo creo que hasta deben haber usado un programa que se llama Canvas, que las chicas se los mencionaron en el webinar pasado, que bueno, que es para uso de no profesionales. Cuando no tenemos a Martín o algún diseñador o diseñadora disponible. Bueno, otra de las recomendaciones, y esto es un debate ético y es un debate que siempre está abierto, hasta dónde usar imágenes y mensajes sensacionalistas que den lástima, que muestren lo más cruento de nuestra sociedad. Personalmente pienso que es perjudicial, que estamos siempre al borde de vulnerar los derechos de las personas que están ahí en las fotos expuestas. Muchas veces son niñas y niños, o sea, sobre todo desde nuestras organizaciones, esta es una vía, la del sensacionalismo, que tenemos que evitar a toda costa. Bueno, y otro de los recursos es que siempre se tenga en cuenta hacer un llamado a la acción. No solamente denunciar lo que queremos denunciar, sino también poder pedir que quienes nos están prestando atención por este momento, agradecidamente, ¿qué pueden hacer por ello? Pensar qué pueden hacer. En ese sentido, las campañas de amnistías llevan esa línea. Hay varias plataformas, por ejemplo, en este caso estaban pidiendo firmas, juntar firmas para una causa que era pedirle al presidente Trump que no separe a las familias, con una imagen que a mí me parece que es respetuosa en este caso, tantas otras que hemos visto de esta situación. Y el recurso de pedir firmas, bueno, es muy antiguo. Antes lo hacíamos con planillitas y bidones en la calle, pero ahora tenemos un montón de plataformas digitales que nos facilitan el trabajo. Una de las más conocidas es Change, pero también hay otras. A mí me parece que son útiles, pero que no está bueno que abusemos de ellas. Porque no todo es para hacer una petición, porque esas plataformas nos son útiles, pero también nosotros y nosotras les somos útiles dándoles nuestros datos sobre qué causas apoyamos, sobre cuáles son nuestros datos personales, con lo cual sugiero usarlas, pero a conciencia. Bueno, y en esto de pedirle al público objetivo, a quien nos estamos dirigiendo, que actúen junto con nosotras, esta campaña me parece, se las puse de ejemplo porque me parece que es muy accesible en cuanto a qué está apelando que ocurra una vez que vea estos mensajes. Son conductas y son situaciones alcanzables en la cotidianidad. No necesitamos tener un mega objetivo y un esfuerzo inmenso para pedir a la población a la que nos estamos dirigiendo para poder llegar. Por ejemplo, esta campaña la hizo el Instituto de la Mujer de Vasco, el Instituto Vasco, y hablaba sobre las situaciones cotidianas de la violencia contra las mujeres y qué conductas podemos ir cambiando en la cotidianidad. Esto es algo que le podemos pedir a alguien que dé nuestro mensaje y está a su alcance, lo mismo que firmar. Se los dejo un poquito por si están leyendo los mensajes de las piezas. Cualquier organización que trabaje en temas de derechos tiene que estar súper alerta a no seguir reproduciendo estereotipos, tanto en las imágenes como en el lenguaje. Estamos hablando de la infancia, incluir a chicas y a chicos. Si estamos hablando de Latinoamérica, incluir todas las etnias. Si estamos hablando de la diversidad, todas las personas en todas sus condiciones que nos atraviesan. Y bueno, y este es un contraejemplo, que no es de una organización social. No traje ejemplos malos, pero este es especialmente malo, porque bueno,
evidencia cómo desde una organización, el ANSES es un organismo público del Estado que administra los fondos previsionales de las argentinas y los argentinos y da una serie de subsidios, por ejemplo, la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares a las personas que están asalariadas. Fíjense cómo representa visualmente a quienes se supone que tienen un trabajo, que es una familia tipo, le decimos todavía, ya no existe esa familia. Eso es importante que revisemos con quiénes estamos hablando, a quiénes hablamos, mamá, papá, dos niños, niña, niño, existe, pero no es la única, no es a la única a la que le podemos dirigir nuestros mensajes, y queda mucha gente excluida si solamente pensamos que familia es mamá, papá, rubiecitos, blanquitos, y quienes necesitan una asignación por hijo tienen ni siquiera están en una casa, están como en un espacio público, esperando, es una mamá soltera seguramente. Bueno, la verdad es que a prestar muchísima atención a cómo estamos representando a las personas que exponemos en nuestros mensajes visuales. Como contraejemplo. Bueno, esta es otra campaña que era para juntar tapitas para la fundación de un hospital, que apela a mensajes positivos, trabaja con influencers también, con personas muy reconocidas acá en Argentina, son actores, cantantes, futbolistas, y siempre hablamos desde un mensaje positivo. Eso nos va a dar siempre más efectividad que hacerlo desde el enojo y la denuncia solamente. Y este es otro tema importante para el momento de armar las piezas, que es cómo representamos a las personas con las que queremos, a las que queremos beneficiar finalmente con la campaña y el mensaje que estemos llevando adelante. En ningún momento está bueno pararse desde un lugar que las culpabilice por su situación, ni que las menosprecie, ni sobreprotegerlas porque no lo puedan llegar a hacer. Siempre es mucho mejor hablar desde el empoderamiento y desde cómo podemos colaborar tal vez con esas personas, pero no porque son menos o porque no lo puedan hacer. Este es un contraejemplo también de Televisa en Venezuela, que quiso hacer una campaña para alertar sobre algunos riesgos que tiene la práctica del sexting, y hizo la campaña de la celeste, de la izquierda, casi culpando a la niña por haberse difundido su propia foto. Y acá una tuitera, fíjense que esto ocurre cada vez más, las personas del común interviniendo a través de sus propias cuentas en redes sociales sobre los mensajes que las instituciones y las marcas y las marcas comerciales y las organizaciones sociales hacemos. Y acá una tuitera intervino este mensaje y lo hizo, como lo rearmó, sin culpabilizar a la niña, sino poniendo el foco donde estaba el problema de esa situación del sexting, que es que se ha viralizado una información sin el consentimiento. O sea, el problema está en quienes están difundiendo ese mensaje sin autorización de la niña. Bueno, esto como ejemplo. Bueno, en relación a esto de no culpabilizar, siempre elegimos el camino de poder empoderar. En este caso, es una campaña de la organización chilena Comunidad Mujer. Se las recomiendo, súper lindas, si no la conocen, la están haciendo hace varios años. Se llama Las Niñas Pueden y trabaja sobre cómo empoderar a las niñas para acercarse a las carreras o los conocimientos científicos y técnicos. Porque hay una realidad que es que muchas de las carreras, las ingenierías, las matemáticas, las ciencias, están muy masculinizadas. Muchas de estas vocaciones son frustradas o están ya
definidas desde la infancia a partir de todos los estereotipos con los que estamos atravesados y atravesadas. Entonces esta campaña que les estaba compartiendo trabaja sobre el empoderamiento de que las niñas también pueden interesarse por cuestiones científicas y tecnológicas. La siguiente etapa son las acciones de la campaña, que tiene que ver con calendarizar qué mensajes, dónde se publican. Acá vamos a poner en práctica todo lo desarrollado en el módulo anterior sobre redes sociales, sobre la segmentación de las audiencias, sobre en qué red, qué mensaje. Es importante también en este momento de planificar las acciones, prever quiénes van a actuar en cada instancia, prever los recursos, los insumos. Es bueno hacer un lanzamiento oficial de la campaña, si estamos con una campaña de cierta envergadura, prever algunas activaciones que se pueden hacer on y offline. Y quiero trabajar un poco sobre este vínculo on y offline en las siguientes diapos, porque me parece que potencian mucho, que solamente dejar un mensaje pautado en redes sociales a veces no genera la empatía que necesitamos para que se haga efectivo nuestros objetivos. Y bueno, ahí hay un puntito sobre prensa que también nos puede ayudar a darle un impulso a las campañas que estamos haciendo. Algunos consejos para volver digitales las acciones offline, por ejemplo, si estamos en el lanzamiento de la campaña, que sea un evento público, es importante prever antes cuál va a ser esa agenda del evento, quiénes van a estar presentes, y ya tener listos los mensajes para Twitter, para Instagram. Para Facebook no hace falta porque Facebook publica sus mensajes con un poco de delay que llega a las personas. Entonces, si estamos queriendo hacer una transmisión más en vivo, usamos más las redes de Twitter o de Instagram. En Facebook lo dejamos para el anuncio de ese evento y también después para las repercusiones, pero durante el evento usamos Twitter o Instagram. Bueno, tener previamente quiénes pueden ser las posibles cuentas que nos pueden traccionar más visibilidad a nuestros mensajes, saber quiénes van a estar presentes y ir arrobándoles. Es muy importante dedicar a una persona que esté a cargo de este trabajo en este momento, porque requiere mucha concentración y más tareas no se pueden hacer. Esa es la realidad. Es muy bueno que haya una persona dedicada al tema de las redes y la difusión en vivo de esos eventos exclusivamente. Para transmitir en vivo, bueno, se puede usar Facebook. Facebook tiene la herramienta para transmitir en vivo. YouTube también, y está la aplicación Periscope, que probablemente algunos lo conozcan, pero si no les invito a descargársela, que es también para hacer transmisiones en vivo. Bueno, no hablamos del hashtag de la campaña, que va a estar muy vinculado al lema seguramente, pero está bueno si hacemos un evento junto con otras personas, compartir ese hashtag, que esté visible en carteles, en las pantallas, para que se arme la conversación entre los que estamos presentes y los que están del otro lado de la pantalla. Bueno, llevar cargadores, chequearse el Wi-Fi, no, parece evidente, pero es importante tenerlo en cuenta en el checklist. Y después otras herramientas son los QRs y llevar fondos para sacarse fotos, carteles, marcos. Eso también nos puede servir después para darle visibilidad. Acá traje algunos ejemplos que los voy a pasar de largo porque veo que son un poco largos. Bueno, y el último paso, por supuesto, es siempre el de monitoreo y evaluación, que va a tener que ver con los objetivos que nos hemos puesto. Tenemos algunas herramientas para hacer este relevamiento, y en cuestiones, en plataformas digitales, algunas cosas que nos facilitan, porque podemos claramente recuperar los datos de cuántas vistas tuvo un video, cuántas veces fue compartido, qué alcance tuvo una publicación. En ese sentido nos ayuda mucho a saber en dónde estamos parados una vez que finalizamos la campaña. Les dejamos la parte de abogacía en medios para que la miren y se la descarguen de la plataforma de aprendizaje del PASC.
Bueno, muchas gracias, Gise. Muy interesante todo lo que podemos hacer a nivel campañas. Acá hablamos no solo de campañas digitales. Claro, Digo, vos pudiste como contarnos que hacer una campaña es todo un proyecto en sí mismo, claro. que requiere recursos humanos, requiere recursos financieros, requiere creatividad, cabezas pensantes, un cronograma, una planificación, Ujú. ¿no? Todo esto que también vimos en los primeros módulos, pero creo que lo que me llevo es que una campaña es un gran proyecto también en sí mismo. Sí, o puede ser parte de un proyecto también. Puede ser Ujú. que un proyecto Pero desde el punto de vista incluya, que necesita su planificación, claro, necesita después su evaluación, todo su cronograma, todas las piezas y los recursos que tienen que estar involucrados. Eh, sí, sería lo ideal. Sí, sí, si nos ponemos objetivos altos, está bueno para planificarlos. Sí. Quería ver si había acá, parecería que hay alguna pregunta. Sí. ¿Hay algún tiempo recomendado para implementar una campaña? ¿Cuánto tiempo debe estar en medios? Desde México nos escribe Verónica Morales. Gracias, Verónica. Es muy difícil responder esa pregunta sin conocer el objetivo. O sea, el objetivo te va a guiar siempre qué es lo que necesitas. Yo les mostré una variedad de campañas muy diversas y empezamos con una que duró 2 años, la que apoyó la ley de egreso acá en Argentina. Esa fue una campaña que tenía fin cuando se cumplía el objetivo de, de lograr la ley, por ejemplo. En cambio, tal vez una campaña más sencilla puede durar un día. Puede durar un día y ser una campaña sobre, no sé, eh, por el Día del Niño y la Niña. Entonces, también va a tener que ver el alcance que están buscando, este, cuánto dinero tienen para dedicarle. Si tienen mucho dinero y quieren llegar a alto alcance, pueden hacer una super promoción a través de pauta y lo llevan en un día. Ahora, si tienen poco dinero, pero necesitan igual alcanzar mucha gente, tal vez les lleve más tiempo. Me pareció interesante también lo de contextualizarla, ¿no? Sí, digo, a veces hay hitos en el calendario anual, ¿no? Que llevamos las organizaciones donde conviene realmente hacer una campaña en una determinada fecha, ya sea porque hay una efeméride o hay un evento o hay el día de, O ¿no? las elecciones, por ejemplo, hay de los que están participando, si alguno quiere contar en qué campaña están trabajando o estuvieron trabajando en el último tiempo, sería muy valioso para todas y todos. Sabemos que, por ejemplo, en Perú, somos fans acá de la campaña que están llevando adelante con motivo de las elecciones. Chicos Los, de los chicos de Huánuco. Tenemos algo que decir. Tengo algo que decir. Tengo algo que decir, es una campaña que hacen junto a Paz y Esperanza, que es una de las socias del PAS, con motivo, con la excusa de que son las elecciones en su país, las chicas y los chicos están haciendo sus preguntas a los candidatos y a las candidatas y están poniendo en la agenda pública cuáles son sus preocupaciones, sus temas que requieren respuestas. Eso es un ejemplo de un uso muy oportuno de los mensajes. Y de participación, ¿no? Claro. Porque realmente lo están haciendo los jóvenes, toda esa campaña. Es muy, muy interesante y con pocos recursos. Bueno, vemos que hay 7 participantes en este momento. Les damos las gracias por estar presentes. No sé si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla ahora. Y si no, estamos disponibles también en nuestros mails, que ustedes los tienen, o info@chicos.net. Y bueno, los esperamos en el cuarto webinar, que ya les vamos a pasar la fecha
en estos días, tal vez haya alguna modificación. Nos vamos a esperar entonces en el próximo webinar que va a tratar sobre participación también en los medios digitales. Bueno, Gise, gracias. Gracias a todos. Les damos las gracias por estar. Saludos a todos. Gracias.